Y así me formé yo ya dentro de esa nueva novela cuyos faros principales eran en ese momento Hemingway y Faulkner, pero eran muchos, está Dos Pasos, Steinbeck, Lewis, en fin, y en eso, y nos metíamos, es que la diferencia es que nos metíamos a estudiar en serio cómo eran estas cosas. Y ahí descubrí yo que había una gran afinidad entre los novelistas del sur de los Estados Unidos y la realidad que yo había conocido en Aracataca. Por una razón sencilla, es que Aracataca era una ciudad bananera, era un pueblo bananero, y había sido construido por la compañía bananera, por la United Fruit Company. Y los campamentos que ellos hacían en los pueblos mismos se parecían mucho a los pueblos del sur de los Estados Unidos. Entonces, esto que me asombraba y me conmovía a mí de Faulkner, por ejemplo, yo no sé si era por lo que me estaba contando él de su tierra o por la identificación que encontraba yo con Aracataca y con mi infancia. Y entonces empecé a darme cuenta de que las bases, las fuentes de mi literatura y de lo que yo podía contar realmente sacado de las tripas, no estaba en las lecturas que tenía en Zipaquirá ni que tenía en Bogotá. Y en última instancia no estaba en ninguna lectura. Las lecturas de los norteamericanos me sirvieron fue para descubrir eso, pero yo descubrí que ya lo traía dentro. Y entonces fue cuando agarré el verdadero camino. De la Aracataca de la que se despidió Gabo a su temprana edad, ya no queda nada. Hoy, Aracataca vive de cerca su progreso, preservando siempre la huella imborrable de un escenario fotografiado por la literatura. Si todavía escribiera sus textos a máquina, Gabriel García Márquez apenas estaría lanzando El General en su laberinto. Pero gracias al computador, el escritor ha logrado robarle 10 años al tiempo y ya va por Del amor y otros demonios, la historia del romance imposible entre un sacerdote exorcista y la marquesita mordida por un perro. El 26 de octubre de 1949 no fue un día de grandes noticias. El maestro Clemente Manuel Zavala, jefe de redacción del diario donde hacía mis primeras letras de reportero. Ese diario era El Universal de Cartagena, que por aquellos tiempos estaba recién nacido y funcionaba en la vieja casa de la calle San Juan de Dios, con los 5 arcos de medio punto en la fachada y en estrecha vecindad con el claustro de San Pedro Claver. Gabriel García Márquez, un novato del periodismo, estaba sometido dócilmente en aquella época al lápiz rojo corrector del jefe de redacción Clemente Manuel Zavala, el mismo que en ese día de octubre ordenó sin ilusiones: date una vuelta por allá a ver qué se te ocurre. Es difícil que haya una línea en alguno de mis libros que no tenga su origen en la infancia. Durante los primeros 8 años de mi vida tuve las experiencias que luego he elaborado poéticamente, literariamente a través de toda mi vida, y pocas experiencias posteriores me han sido tan útiles como las de la infancia. En realidad yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. No recuerdo esa época ni como la de un niño feliz, ni la de un niño infeliz, sino como alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña don José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo
molinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en el municipio de Aracataca, Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y murió el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Era novelista y cuentista. La obra que se pondrá en escena se llama Vivir para contar, que configura la estructura de la trayectoria de su obra, otorgando significado inmenso en la dignidad de letras hispánicas. Una mañana, como cualquier otra, así de repente, a Gabriel García se le dio por crear una nueva obra, la cual quería narrar parte de su vida personal para dárselo a conocer a todos aquellos que quisieran jactar sus ansias lectoras. Listo, mi hija, vaya. Quiero crear una historia, pero no sé de qué. Quiero que mis admiradores se jacten de estas historias tan maravillosas. Que políticos famosos, cantantes y demás lean estas historias. Pero, ¿de qué escribo? O mejor dicho, ¿de quién escribo? Mientras Gabo observaba desde su ventana las flores amarillas que tanto le encantaban y que sabía que si las miraba detenidamente, una idea maravillosa saldría a flote, hasta que de pronto el resplandeciente sol iluminó su mente y se le ocurrió la gran idea. Mi familia, mis amigos, todas mis anécdotas pasadas, que aunque sea viejo, actualmente sigo con esto. Y es mi historia. Y voy a narrar esto, para que todos conozcan mi vida. Y cuando Mercedes estaba distraída, Gabriel aprovechó el descuido para ir a su sitio de trabajo, que más que un sitio de trabajo era la habitación del viejo Gabo, su propio mundo, el inventor de la fantasía unida con la realidad de sus acontecimientos, pasados y presentes, que reflejaba en cada una de sus creaciones, el baño. En donde encendía su pequeño radio con los boleros del ayer. Que causaban que su imaginación fuera más veraz e inigualable. No hay nada como estar aquí en este sitio. Mi bolígrafo, mi libro y mi radio con los boleros. Esto es magnífico. Entonces colocó manos a la obra, como un escultor con su cincel y su martillo, un pintor con su pincel y su moza, al lado, así que se sentía Gabriel García Márquez al momento de escribir. Mi madre me pidió que la acompañara a vender la casa. Había llegado a Barranquilla. Esa mañana, desde el pueblo distante donde vivía la familia, no tenía la menor idea de cómo encontrarla. Preguntando por aquí y por allá entre los conocidos, le indicaron que me buscara en la librería Mundo o en los cafés vecinos, donde iba 2 veces al día a conversar con mis amigos escritores. Gabo, mi querido amigo. ¿Cómo has estado? Bien. Gabo, mi querido amigo. Tiempo sin ver. Hola, Gabito, ¿cómo has estado? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué me tienes? Nada, luchaste de la vida.
¿Cómo has estado? Llegó a las 12 en punto. Se abrió paso con su andar ligero, por entre las mesas de exhibición. Se me plantó enfrente, mirándome a los ojos con la sonrisa pícara de sus días mejores. Y antes que yo pudiera reaccionar, me dijo: Soy tu madre. Algo había cambiado en ella, que me impidió reconocerla a primera vista. Tenía 45 años, sumando sus 11 partos. Había pasado casi 10 años encinta y por lo menos otros tantos amamantando a sus hijos. Había encanecido por completo, antes de tiempo. Los ojos se le veían más grandes y atónitos detrás de sus primeros lentes bifocales. Guardaba un luto cerrado y serio por la muerte de su madre, pero conservaba todavía la belleza romana de su retrato de bodas. Ahora dignificaba, me dijo con su estilo ceremonial de costumbre: ¿No que me acompañes a vender la casa? No tuvo que decirme cuál, ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo: la vieja casa de los abuelos en Aracataca, donde tuve la suerte de nacer y donde no volví a vivir después de 8 años. Envuelto en los sucesos que principiaba el libro, en la magia y en la fluidez que descendían de él, en ese instante su amada Mercedes llamó a la puerta. Viejo, sal a comer. Los muchachos y yo te estamos esperando. Ya voy, hija, ya salgo. Gabriel acató la orden de su esposa y salió de su mundo para afrontar la realidad. El escritor se veía muy decaído y sin aliento, pero con fortaleza disimuló sus falencias para demostrar la cara de el esposo, padre y suegro de gran valor que se da a conocer ante su familia. Disfrutando de las delicias que elaboraba su esposa para la familia, Sigan, bien puedan. Gracias. Bueno, hijos, ¿y cómo han estado? Entre risas y charlas y demás, Gabo fue sintiendo cada vez mal. Nadie lo sospechaba a excepción de su esposa Mercedes, que lo miró con preocupación cuando padecía de tos en la mesa. Esposo, ¿estás bien? No, mija, estoy bien. Al finalizar la cena, se despidieron gratamente de sus hijos y nueras. Bueno, mijo, muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la visita. Hasta luego, que esté bien. Hasta Chao. luego. Todo muy bonito. Hasta luego, comadre. Hasta luego. Por el camino. Pero Gracias. Gabriel no podía más pasar por alto su anomalía. Mi amor, ya no puedo más. Llévame al médico, por favor. Esposo, vamos. Y el premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez abandona el hospital mexicano en el que permanecía. El escritor de 87 años de edad continuará el tratamiento en su casa en la Ciudad de México, donde se ha habilitado todo el equipo médico necesario, según ha anunciado su propio hijo. El autor de 100 años de soledad fue ingresado por deshidratación, infección pulmonar y de las vías urinarias. El escritor colombiano Gabriel García Márquez mantiene un estado de salud estable, pero muy frágil, según informaron sus familiares. La esposa del Premio Nobel de Literatura, Mercedes Barcha, aseguró que existen riesgos de complicación debido a la avanzada edad de García Márquez. A través de un comunicado familiar difundido por la prensa mexicana, los parientes del novelista anuncian que el autor de 100 años de soledad seguirá descansando en su residencia de Ciudad de México después de una reciente hospitalización a causa de una infección pulmonar y también en las vías urinarias. Luego de acabar su libro, de la alegría tan fuerte recayó de una vez. Comenzó a padecer tos y demasiado. Su esposa, al presenciar este recorrido, fue donde el médico y lo llevaron al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en México DF. Debido a esta recaída, producto del cáncer linfático que le fue diagnosticado, el cáncer había afectado pulmones, ganglios e hígado. Falleció el 17 de abril del 2014.
Amigos, muy buenas tardes. Hacemos el presente avances para informarles que el periodista, cuentista, guionista y escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció a los 87 años de edad luego de permanecer una semana hospitalizado. Les contamos que Gabriel García Márquez nació en Colombia el 6 de marzo del año 1927. Cuando tenía 20 años, presionado por sus padres, se muda a Colombia a estudiar Derecho en la Universidad Nacional. Sin embargo, el estudio de leyes no era propiamente su pasión. En el año 1947 logró consolidar su vocación de escritor cuando se publica su primer cuento, La Tercera Resignación, oportunidad que también le abrió el camino para consagrarse como un brillante cronista y reportero en el diario El Espectador. Durante los años 50 publica un capítulo de La hojarasca, el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo y el coronel no tiene quien le escriba. Gana el primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas y publica un extenso reportaje por entregas titulado Relato de un náufrago, el cual fue censurado por el régimen del general Gustavo Rojas Pinilla, por lo que la directiva del Espectador decidió que salía del país rumbo a Ginebra. 4 años estuvo ausente de Colombia, vivió una larga temporada en París y recorrió varias ciudades de Europa Oriental. Desde ahí continúa como corresponsal del Espectador y escribió 2 novelas más, El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora. Sin embargo, la notoriedad mundial de Gabriel García Márquez comienza en junio de 1967, cuando publica 100 años de soledad, novela que en una semana vendió 8.000 copias. De allí en adelante, el éxito fue asegurado. La novela fue traducida a más de 24 idiomas y ganó 4 premios internacionales, entre ellos el Premio Rómulo Gallegos y el Premio Neustadt. Después del éxito de 100 años de soledad, García Márquez se estableció en Barcelona y pasó temporadas en Bogotá, México, Cartagena y La Habana. Durante las 3 décadas transcurridas, escribió 4 novelas más. Se publicaron 3 volúmenes de cuentos y 2 relatos, así como importantes recopilaciones de su producción periodística y narrativa. Como autor de ficción, García Márquez es siempre asociado al realismo mágico. De hecho, es considerado la figura central de este género que se usa para describir elementos que tienen la yuxtaposición de la fantasía y el mito con las actividades diarias y ordinarias. El 21 de octubre de 1982 recibió en México una noticia que hacía ya mucho tiempo esperaba. La Academia Sueca le otorgó el ansiado Premio Nobel de Literatura, lo que fue todo un acontecimiento cultural en Colombia y Latinoamérica, ratificándolo así como figura rectora de la cultura nacional latinoamericana y mundial. En el año 2002, Gabriel García Márquez presentó la primera parte de sus memorias, Vivir para contarla, en la que repasa los primeros 30 años de su vida y obra, que supuso un acontecimiento editorial con el lanzamiento simultáneo en todos los países hispanohablantes. Gabriel García Márquez es uno de los más importantes escritores de Latinoamérica, pues se ha ganado uno de los premios más importantes que hay en el mundo, que es el Nobel de Literatura. Él se lo ha ganado por el realismo mágico que ha creado, pues lo escuchó de las mujeres de la casa, en la Casa Museo Gabriel García Márquez. Fue una inspiración que él absorbió de todo lo que las mujeres hablaban en la sala de recibo. Una amiga que también es guía, que se llama Nayel Guzmán, que me dijo que viniera aquí a la casa para conocer dónde nació Gabriel García Márquez y me impulsó a darle más cultura a la cataca para que fuera un reconocimiento que tuviera la cataca. Pues por eso decido meterme al curso de Janssen. El árbol de Pibijay tiene como nombre científico ficus. Aquí uno le puede dar una explicación a las personas que quieren saber qué fue lo que pasó, qué ocurrió aquí y la cultura de todas las personas que llegan aquí al pueblo. Entonces eso le da un reconocimiento mundial a la cataca en toda Latinoamérica y hasta en todo el mundo. O sea, yo me siento bien, o sea, contenta de que mi hijo esté aquí, que conozca y que pueda enseñar a otras personas lo de García Márquez. O sea, porque es una persona que se conoce a nivel mundial. O sea, todo el mundo conoce a Gabriel García Márquez. Y qué importante que él dé una buena referencia de Gabriel García Márquez. O sea, que sí se puede.
La frase que más me gustó de la Casa Museo es: lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Esa frase es mencionada en Amor en los tiempos del cólera. Por eso me gustó más esta frase, pues el libro que más me gusta es Amor en los tiempos del cólera, el amor de Florentina Ariza con la señora que se enamoran hasta viejos. La lectura es importante porque ahí desarrollamos nuestra imaginación, adquirimos conocimiento. Cada vez que leemos nos vamos a un mundo de fantasía, se puede decir, donde vivimos lo que estamos leyendo. Entonces, para mí, por eso es importante la lectura. Y yo le he inculcado a mi hijo de que debe leer. Uno de los libros que he leído con mi hijo es El relato de un náufrago, que es uno de los más importantes, pues en él relata el realismo mágico y una forma crónica de relatar todos los cuentos y las historias que él ha creado. Los invito a que vengan a la casa de Gabriel García Márquez, el Nobel colombiano, para que conozcan un poco más de la cultura de Aracataca y del Nobel de Literatura. Tengo una lira en mi alma, yo tengo amor de lira, tengo una lira en mi alma, por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida, por eso es que no tiene calma, no tiene descanso en la vida.